estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos. Este es un tiempo de poder seguir meditando la palabra de Dios y cómo es que el Señor sigue hablando hoy a nuestras vidas. Vamos a orar y entregar este tiempo a Dios. Te damos gracias y te alabamos, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu poder. Y sabemos, Señor, que tú nos guías a través de tu palabra, renuevas nuestras fuerzas y nos haces entender muchísimas cosas, Señor, porque tus planes son perfectos, Señor, para cada una de nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. El día de hoy nosotros estamos siguiendo con la lectura del tiempo con Dios, nuestros devocionales de 1 de Samuel capítulo 20, versos del 12 al 23. Y el título del devocional del día de hoy dice: Un pacto de amistad. Verso 12. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová, Dios de Israel, sea testigo cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, pasado mañana, si todo marcha bien para con David, entonces te lo haré saber. Pero si mi padre intenta hacerte mal, traiga Jehová sobre Jonatán el peor de los castigos, si no te lo hago saber para que te vayas en paz. Que Jehová esté contigo como estuvo con mi padre. Si para entonces estoy vivo, usa conmigo la misericordia de Jehová para que no muera, y nunca apartes tu misericordia de mi casa. Cuando Jehová haya eliminado uno por uno a los enemigos de David de la faz de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán un pacto con la casa de David, diciendo: demándelo Jehová de manos de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque lo amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán: mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Yo tiraré 3 flechas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole: ve, busca las flechas. Si digo al criado: ahí están las flechas, más acá de ti, tómalas. Tú vendrás, porque todo va bien para ti y nada malo sucede. Vive Jehová. Pero si yo digo al muchacho: allí están las flechas, más allá de ti, vete, porque Jehová quiere que te vayas. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre, ¿no? Nosotros podemos leer el devocional y nos habla mucho acerca también de la amistad, pero nos habla acerca de las cosas que una persona puede enfrentar, ¿no? Y nosotros vemos que aquí David estaba enfrentando enemigos externos y también cosas muy internas y muy profundas en su vida, ¿no? Si bien es cierto, David había peleado con el oso, el león, había peleado con Goliat y había tenido las victorias porque Dios estaba con él.
Pero también en contraparte podemos ver que David comienza a experimentar muchas luchas internas, muchos miedos. Estaba enfrentando también envidias, persecuciones, y nosotros podemos ver cómo es que se sentía David en este tiempo, en estas circunstancias, ¿no? Y podemos ver que las personas crecemos aún en medio de la adversidad, ¿no? Muchas personas sacan lecciones aprendidas de los momentos más difíciles en su vida. Imagínense si solamente David hubiera tenido victoria tras victoria, victoria tras victoria, y no hubieran pasado estas cosas, estos momentos tan difíciles para él que ayudaban a formar su carácter, porque entendemos que Dios tiene planes de bien para todos sus hijos, y lo tenía también para David. Entonces, el que comenzó la buena obra la iba a seguir perfeccionando, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que aquí David se mantenía dispuesto en medio de toda esta situación a hacer lo correcto. David tenía un sinnúmero de oportunidades para matar a Saúl, pero algo que podemos entender de la vida de David, que era bastante humilde, bastante prudente, y el Espíritu de Dios estaba con él y sabía que tenía que hacer lo correcto, sabía que había una autoridad y a esa autoridad había que respetarla y había que honrarla, aún sea quien fuera, porque estaba dentro de una nación y había un gobernante. Entonces David estaba haciendo lo correcto, ¿no? Y podemos también nosotros ver que David, en medio de toda esta situación, hace una bonita amistad con Jonatán. Y algo que Jonatán hace con David es un pacto de amistad. ¿Por qué? Porque David se había dado cuenta de que en estos momentos difíciles necesitaba también contar sus problemas a otra persona, ¿no? Y dice que este tipo de amistades son más que un hermano en un tiempo de angustia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos haber experimentado momentos tan difíciles en nuestra vida, y cuando nosotros hemos podido notar a nuestro alrededor quiénes son las personas que han estado con nosotros en esos momentos tan difíciles, y son los verdaderos amigos, los que en medio de toda situación nos ayudaron a crecer, nos consolaron, nos ayudaron, ¿no? Y hoy estamos y podemos recordar muchas cosas lindas de esas personas y de lo que hicieron esas personas en nuestra vida. Miren, un momento tan difícil para David, porque David estaba convencido que el rey Saúl tenía una determinación de acabar con su vida, de perseguirlo, de quitarle la vida, y eso lo había entendido David. Pero miren, en medio de toda esta situación podemos ver que Jonatán, el hijo del rey, ¿no?, el mejor amigo de David, ¿no?, tuvo muchas oportunidades en las que le dijo a su papá: papá, estás mal, mira frente a quién estás, porque David no era cualquier persona, David era el ungido de Dios, y que Dios le había dado a Israel las victorias a través de la vida de David. Entonces David era un personaje bastante conocido en Israel, y era una persona que con su testimonio demostraba que Dios estaba con él y la presencia de Dios iba con él. Y tuvo reiteradas oportunidades en las que su hijo le dijo: papá, estás mal, te estás equivocando. Pero nosotros podemos ver aquí que Saúl tuvo también oportunidades para darse cuenta, para arrepentirse de lo mal que estaba, pero cegó sus ojos, su corazón se endureció y no quiso entender, y se cerró en el odio,
en el temor de perder su reino y comenzó a tener envidia y a perseguir a David. Y en el contexto en el que nosotros nos encontramos el día de hoy, ¿no? Le dice Jonatán, como todo un estratega, le dice a David, ¿no? Si mi padre mañana a esta hora, ¿no? Te voy a hacer saber las maquinaciones que él tiene, ¿no? Contigo, ¿no? Y para esto, ellos habían fijado un tipo de señales, ¿no? Las cuales, ¿qué tenía que hacer, ¿no? Que tenían que lanzarse unas flechas lejos y en las cuales iba a mostrar de que sí, Saúl tenía intenciones de matar a David, pero si las flechas caían cerca era que el rey Saúl no estaba tan determinado a hacerle daño a David. Entonces, frente a toda esta situación, ¿no? Hay esta conversación de estos amigos y David le cuenta todos los temores a Jonatán y Jonatán le dice, ¿no? Que él iba a estar con él en medio de esta situación, pero nosotros podemos entender qué difícil también debió haber sido para Jonatán estar en medio de su mejor amigo y en medio también de un padre que es negativo, un padre que tiene muchas cosas que no están correctas, ¿no? Porque el hecho de querer asesinar o matar al ungido de Dios que era David era algo muy doloroso también para Jonatán, ¿no? Y cuántas veces nosotros podemos encontrarnos también en muchas situaciones, ¿no? En la posición de David, en la que somos perseguidos, en las que de repente hay muchas cosas que vienen contra nosotros. Podemos encontrarnos también en la posición de Jonatán, en la cual nos toca ser mediadores, ¿no? De dos personas que podemos amar mucho y de dos personas que pueden estar equivocadas una u otra, ¿no? Y qué es lo que nosotros debemos hacer en medio de esta situación. O estamos en la otra posición en la que nuestro corazón está endurecido, tenemos odio, tenemos resentimiento y no nos damos cuenta de las oportunidades que Dios nos está dando para podernos nosotros arrepentir de nuestros pecados, ¿no? Entonces son tres posiciones bastante distintas, bastante diferentes y difíciles en las que nosotros nos podemos encontrar, pero a lo que nosotros podemos saber que Dios está en este tiempo también escudriñando nuestros corazones y dice que Él da sabiduría al que se la pide, ¿no? Y creo yo que en este tiempo también nosotros oramos porque Dios nos pueda dar sabiduría. Y miren que Jonatán también se había dado cuenta ya de las intenciones de su padre y lo enceguecido que estaba del odio, de la envidia, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Le dice a David: David, nunca apartes tu misericordia de mi casa. Cuando Jehová haya eliminado uno por uno a los enemigos de David de la faz de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Porque, ¿qué era lo que iba a suceder? Una vez que David iba a llegar al trono, tenían que exterminarse a toda la familia del otro reino. Eso era lo que normalmente en medio de toda esta situación podía darse, ¿no? Y miren que Jonatán se antepone ante esta situación y ve por los suyos, por su descendencia, ¿no? Consideramos aquí a Jonatán un gran amigo, pero también un gran padre, muy preocupado por su descendencia, por su familia, por lo que le iba a pasar a los suyos, ¿no? Y es por eso que le dice a David, ¿no? Hagamos un pacto. Y hizo Jonatán un pacto con la casa de David diciendo: demándelo Jehová de manos de los enemigos de David. Y dice: Jonatán hizo jurar a David otra vez porque lo amaba como a sí mismo. ¿Por qué? ¿Cómo lo veía Jonatán a David? Como a su hermano, ¿no? Es
fue un hermano en tiempo de angustia. Y nosotros podemos ver, de acuerdo a las evidencias históricas que nos narra la Biblia, que sí, realmente David hizo misericordia con la casa de Jonatán, hizo misericordia con su descendiente, ¿no? Y miren que luego nosotros podemos ver, dice que aquí, cuando en el verso 21 dice: luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las flechas. Si digo al criado, ahí están las flechas, mas acá de ti tómalas, tú vendrás, porque todo va bien para ti y nada malo sucede, y vive Jehová, ¿no? Esta era una de las señales, ¿no?, que David y Jonatán habían conversado, en las cuales se iba a ver, ¿no?, lo que se debía hacer, cuál era el siguiente paso. Y hoy en día nosotros podemos también recibir señales en nuestra vida de muchas maneras, porque entendemos que el sol sale todos los días, podemos experimentar que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, que Dios nos envía señales cada día en nuestras vidas, ¿no?, en las que Dios nos dice, ¿no?, ten sabiduría para tomar decisiones, en las que en medio de una salud resquebrajada también nosotros podemos recibir señales en nuestra vida que necesitamos depender de Dios para poder creer que Dios puede hacer cosas grandes en nuestra vida, en nuestra salud, que puede fortalecernos, ¿no? Si nosotros estamos teniendo también problemas en el trabajo, hacer los ajustes que tenemos que hacer, si tenemos problemas en el matrimonio, comenzar a ver de dónde hemos caído y buscar nuevamente a restaurar nuestra relación primeramente con Dios y restaurar nuestra relación como pareja, cómo van también la relación con nuestros hijos, nosotros como padres, cómo estamos, ¿no? Y replantear muchas cosas y preguntarnos cada día: ¿qué señales, Señor, tú me das para yo poder hacer tu voluntad en mi vida, ¿no? Entonces son señales que Dios nos va mostrando y nos va advirtiendo de cosas que pueden pasar, pero que nosotros tenemos que saber que tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios en todo sentido. Y miren que después ya de todo esto dice: en cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. En medio de toda esta situación, ¿no?, en medio de esta amistad estaba Dios. Y qué lindo que en medio de esta amistad Dios puede estar presente. Y en medio de una amistad en la que Dios está presente, es una amistad que te va a edificar, es una amistad que te va a ayudar a crecer, ¿no? Hay amistades que nos impulsan a conocer más a Dios, a tener esa comunión plena con el Señor, que nos ayudan a buscar mucho más los lazos familiares, a buscar a nuestros hijos, a buscar más tener esa vida íntima también como familia, como matrimonio. Qué bonito poder buscar amistades que nos puedan ayudar en este sentido y también en el ámbito profesional, en el ámbito laboral. Y es muy hermoso poder nosotros saber que en medio de toda situación es el Señor quien está edificando nuestras vidas. Y aquí nosotros podemos ver que en medio de toda situación Dios va cumpliendo propósitos y Dios va formando carácter, y lo hizo en la vida de David. Este dolor, este sufrimiento a David le enseñó muchísimas cosas, ¿no? Si nosotros podemos recordar aún nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando le quisieron tentar, dijo, no, mi Padre me daría aún legiones de ángeles, ¿no? Aún en esos momentos difíciles en los cuales Jesús tenía que cumplir su misión salvífica, pero Dios no lo hizo, porque Dios tenía un propósito
con la muerte de Jesús en la cruz aquí en la tierra. Y asimismo nosotros también en 1 Corintios 1:9 leemos lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Tuvimos sentencia de muerte para no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, ¿no? Cuando nuestra vida está entre la espada y la pared, ¿qué hacemos nosotros, no? ¿Decidimos confiar en nosotros mismos o decidimos confiar en Dios, no? Alzaré, dice, mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Y en medio de toda situación, ustedes saben que todo el proceso que estaba pasando David, ¿no? Había vencido a Goliat, ahora tenía que enfrentarse al rey Saúl, que era el gobernante de Israel, y enfrentarse a todas estas situaciones sucesivas de amenazas de muerte. Pero algo que pudo recordar David es quién lo había llamado, ¿no? Y quién lo había escogido y quién lo había ungido, y era el mismo Dios, ¿no? Y en ese tiempo, tú que estás escuchando, Dios te escogió a ti para que tú vayas y lleves fruto, y ese fruto permanezca, y todo lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús os sea hecho, ¿no? Y aquí hay una bonita palabra que Dios nos dice, ¿no? A todos aquellos que hemos sido llamados, que tenemos un propósito en nuestras vidas, ¿no? Muchos de los muchachos, dice, se cansan, pero los que esperan en Jehová levantarán sus alas como las águilas, caminarán, no se cansarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, ¿no? Tiempos difíciles, renovar nuestras fuerzas, poniendo nuestra mirada en Jesús, el autor, el consumador de la fe, no desanimarnos, porque sabemos quién nos llamó, quién nos escogió, quién nos predestinó, y Él cumplirá su propósito en nosotros. Oremos al Señor en esta mañana. Te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, por todo lo que tú haces cada día por nosotros. Nos humillamos bajo tu mano poderosa, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos dé sabiduría, que podamos ver las señales, Señor, en nuestra vida, cómo estamos delante de ti, cómo está nuestra casa, cómo está nuestro interior. Señor, te pedimos perdón, nos humillamos delante de ti, te pedimos ese auxilio tuyo. Muchos de nosotros nos encontramos entre la espada y la pared, Señor, pero en estos momentos tan difíciles queremos acudir a ti, mi Señor, porque tú eres escudo alrededor de nosotros, eres tú quien levanta nuestra cabeza, eres tú quien nos sostiene con la diestra de tu justicia, Señor. Gracias también por en tiempos tan difíciles, Señor, darnos a amistades que nos han ayudado a crecer. En esta mañana también oramos por nuestros pastores, Dios, por nuestros líderes, por amigos creyentes que en momentos tan difíciles nos han llevado a ti, a conocerte a ti, Señor. Y el hecho de que nos mostraron, Señor, que tú existes, que tú vives en nosotros, Dios, lo es todo ahora para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio de toda situación, Dios, y queremos ver tu rostro cada día, Señor, y queremos cumplir ese propósito para el cual tú nos llamaste. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Estar contigo